Los alcances del nuevo pacto es diferente al antiguo pacto. Entonces dijo: heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Hebreos 10:9. El Hijo de Dios entenderá algunas diferencias entre el antiguo y nuevo pacto para bendiciones de su vida espiritual. Tenemos una porción básica en Hebreos capítulo 8 y sus versículos 7 y 9. Podemos tener nuestras sagradas escrituras para aprender a escudriñarlo, y así juntos aprenderemos la palabra de Dios del alcance del nuevo pacto. Dice así la palabra de Dios: porque si aquel primer fue sin falta, cierto no se hubiere procurado lugar de segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí viene día, dice el Señor, y consumiré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor. Este mes estudiaremos el tema los alcances del nuevo pacto. Los alcances se refiere a la magnitud, repercusión, efecto o logro del nuevo pacto. Berit es la palabra hebrea para pacto, que deriva del verbo unir, de donde un pacto es la unión entre dos partes que se prodigaran un beneficio mutuo. En la Biblia, el pacto fue el compromiso solemne entre Dios y su pueblo, que implica promesa, obligaciones mutuas. La palabra nuevo que utilizan aquí viene del griego kainos, pero no significa nuevo respecto al tiempo. Es nuevo en su calidad. Precisamente en la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, se revela el pacto nuevo que se establece a través de nuestro Señor Jesucristo, y se refiere a que es diferente al antiguo pacto. Estudiamos entonces esta lección titulada "Es diferente al antiguo pacto". Primero, el primer pacto no era perfecto. La Sagrada Escritura dice del antiguo pacto: porque si aquel primer fuera sin falta, da a entender que el antiguo pacto tenía limitaciones. Por ejemplo, el ministerio sacerdotal era humana, fasible, temporal, que tenía que ofrecer sacrificio constantemente. Sus sacrificios no quitaban el pecado de los conciencia de los hombres, no producía vida espiritual, era un sacerdocio terreno, dice. Por su imperfección y limitaciones quedó anulado. Así dice en la palabra de Dios en Hebreo. El mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad. Dice también en Romanos 8:3, dice así la palabra de Dios, Romanos 8:3. Por lo que era imposible a la ley, por cuando era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, dice así la palabra de Dios. Entonces, necesario fue un nuevo pacto.
Cierto, no se hubiere procurado lugar de segundo. El nuevo pacto fue sellado con la sangre del Señor Jesús, el cual es el sumo pontífice, y así nos dice en la palabra de Dios en San Mateo capítulo 26 y 28. Vamos a escudriñar la Sagrada Escritura. Dice así en Mateo 8, 26, dice 26. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Así dice la palabra de Dios en Mateo 26, 28. Por lo tanto, este nuevo pacto es completo y perfecto, ya que libera al hombre de la maldición del pecado, y los resultados en su relación con Dios. Aleluya. Nos dice también así la palabra de Dios en San Juan 17 capítulo 21 y también en Primera de Corintios capítulo 11 y 25. Dice así la palabra de Dios: para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice así la palabra de Dios en Corintios, dice así la palabra de Dios 25. Yo recibí del Señor Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que te vieres en memoria de mí. Dice así la palabra de Dios. Segundo, el nuevo fue anunciado por el Señor. Ahora el escritor de la carta de los Hebreos cita a la profeta Jeremías en su capítulo 31 y su versículo 31 y 34. Dice así la palabra de Dios: he aquí que viene día, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas esto es el pacto que haré en la casa de Israel después aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus extrañas y escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a sus hermanos, diciendo: conoce a Jehová, porque todo me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gloria a Dios, aleluya. Así dice la palabra de Dios. Donde Dios reprende a su pueblo, ¿por qué infidelidad del antiguo pacto? ¿Por qué reprendiólos? Sin embargo, el Señor es misericordioso y anuncia un nuevo pacto. He aquí viene día, dice el Señor, y consumiré un nuevo pacto. Gloria a Dios. Él tiene un nuevo plan para darle otra oportunidad de salvación
al hombre. Ahora, por medio de su santo evangelio, es anunciado ese nuevo pacto, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Así dice la palabra de Dios en Mateo 26:28. Gracias a Dios que ya muchos somos bendecidos por ese nuevo pacto. Así nos habla también la palabra de Dios y nos explica a través de las Sagradas Escrituras. Dice en Hechos capítulo 4 versículo 12 y también en San Lucas capítulo 24 y su versículo 46 y 47. Dice así la palabra de Dios: en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice así la palabra de Dios en Hechos. Lucas capítulo 46 dice así: y díjoles, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Dice así la palabra de Dios. Tercero, no es como el pacto que concepto con los padres. Continuamos diciendo la palabra de Dios, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. El nuevo pacto es diferente al antiguo pacto. El primero fue dado en el monte Sinaí y el segundo en el monte Calvario. El antiguo pacto fue sellado con la sangre de animales rociada sobre el pueblo, donde podemos coincidir la palabra de Dios en el Éxodo capítulo 24, en su versículo 7, dice así la palabra de Dios: y tomó el libro de la alianza y selló a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Dice así la palabra de Dios. El nuevo pacto fue sellado con la sangre del Señor Jesucristo, y nos explica en el libro de Hebreos capítulo 9 y su versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 12. Y no por la sangre del macho cabrío ni de becerros, mas por su propia sangre entregó una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los otros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuando más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis a Dios vivo. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 9, 12, 14. El antiguo pacto señalaba el pecado. El nuevo pacto, nuestra gracia de Dios para arrepentimiento y el perdón de los pecados para salvación. Del antiguo pacto fue ejercitado por sacerdotes mortales imperfectos,
descendientes del Aarón. El nuevo pacto tiene un sumo sacerdote divino, perfecto y eterno, nuestro Señor Jesucristo. Por tal pontífice nos convenía santo, inocente, limpios, apartado de los pecados y hechos más sublime de los cielos. Nos dice en el Hebreos 7:26 y Timoteo, 1 Timoteo 2:5 y Hebreos 9:15. Dice así la palabra de Dios. Porque tal pontífice nos convenía santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hechos más sublime que los cielos. Timoteo 2:5. Porque hay un Dios asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice así la palabra de Dios. 9:12, 9:15. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que habían bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pues así, amados hermanos, ¿ya entendió usted alguna diferencia entre el antiguo pacto? Usted tiene la bendición de estar en el nuevo pacto. Este ha sido sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Además, tiene usted un intercesor a la diestra de Dios Padre. Hay un mediador para que usted permanezca fiel a ese pacto. Venga hoy al Señor Jesucristo y Él le bendecirá. Amén. Gloria a Dios. Dejamos algunos trabajo y pregunta y dejan en comentario. Dice así: primero, según la lección, ¿qué significa nuevo? 2. ¿Qué significa que el antiguo pacto no era perfecto? 3. Diga usted dos diferencias entre el antiguo y nuevo pacto. Dios le bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.